superficie que tenemos acá en la rígida. Entonces ahora lo que queremos saber es de esa fuerza que va a estar aplicada, una fuerza inercial, va a estar aplicada en el centro de masa, cuánto de esa fuerza va a solicitar a cada uno de los pórticos no resistentes que tenemos. O sea que tenemos que llevar esas fuerzas por piso a fuerzas por pórtico y por piso. ¿Sí? Eso es lo que hacemos en la planillita de torsión. Le decimos justamente considerar el efecto de torsión porque al tener un diafragma rígido, nosotros tenemos que esa planta va a girar, entre comillas, con respecto del centro de rigidez. Pero la fuerza está aplicada en el centro de masa. Entonces se va a producir una torsión. La idea de esa, bueno, es que ustedes vean esa planilla, es un ejemplo que está resuelto, un gráfico, para cualquier valor de corte, ¿sí? Pero hay cuestiones por ahí a tener en cuenta, como por ejemplo que distribuimos el corte, no la fuerza, que utilizamos los centros de masa corregidos, que el centro de rigidez lo podemos calcular, digamos, ahí en la misma planilla, que hacemos una traslación de ejes, ¿sí? De lo que es nuestra planta inicial. Pongamos una planta así, nosotros referenciamos respecto de un eje X y Y. Respecto de ese sistema de referencia inicial, es que nosotros calculamos el centro de masa, o sea, las coordenadas del centro de masa y las coordenadas del centro de rigidez. Entonces, supongamos que encontremos yo acá el centro de masa, acá el centro de rigidez. Y si la estructura es totalmente regular, para coincidir ambos. Si no, la idea es que tampoco estén tan alejados uno del otro, sino el esfuerzo de torsión es más grande, la irregularidad de la planta es más grande. Entonces, respecto de este punto gira y respecto de este punto vamos a tener aplicado nuestro corte. Hacemos un cambio de eje de un sistema de referencia, una traslación de ejes, según los puntos de la matemática, respecto del centro de rigidez. Entonces ahora vamos a tener así un prima y este va a ser un eje prima. ¿Para qué? Para que se vea que respecto de ese punto es que la planta gira. Entonces, los momentos torsores los vamos a calcular respecto de ese punto, teniendo en cuenta la excentricidad inherente o la excentricidad propia, que será por la diferencia entre esas dos coordenadas. Este es para X, no va a venir para Y. Y una excentricidad accidental, que partimos de un 5% de la longitud en la dirección perpendicular de la X. Se me va a caer. ¿Qué otra cuestión acá? Entonces van a ver que ahí en la planilla hace ese cambio de ejes y ahora va a estar todo referenciado respecto de X' o Y'. Entonces de ahí la idea es ver de los pórticos cómo se distribuye el corte por traslación y cómo se distribuye el corte por rotación. ¿Qué otra cuestión? Esta planilla. Bueno, después lo otro también que me lo especifica el reglamento, pero en texto nomás. Sí, lo único que me dice el reglamento de todo esto es esa tablita con la excentricidad accidental, nada más. Después en texto, ya sea en el reglamento o en sus comentarios, me explica un poquito más toda esta cuestión. Pero algo importante es de que solamente consideremos los cortes por rotación cuando se suman al efecto de traslación. O sea, por ejemplo acá, yo con el corte aplicado en el centro de masa voy a tener, supongamos que tenga acá un pórtico y otro pórtico. ¿Sí? Este pórtico 1 en X, el pórtico 2 en X. Entonces voy a dividir proporcional a sus rigideces del pórtico, un corte en
en X que va a ser de traslación. ¿Sí? Pero como esto, si vemos exclusivamente este caso que está graficado acá, respecto del punto de giro, ¿sí? Pero se nos va a producir un momento que va a ser así. ¿Sí? Entonces esto va a hacer que actúe acá un corte en X por rotación y acá un corte en X por rotación. Entonces la idea es que si los dos efectos son en el mismo sentido, o sea, si me adiciona un corte de rotación, entonces sumo. ¿Sí? Si tengo esto que está en sentido contrario, entonces no lo resto. ¿Sí? Directamente este no lo considero. Después el resto creo que sí. Ese BX hace referencia, digamos, al resultante de todos los cortes que tenemos. Obviamente que de ahí, eso es solamente considerando la excentricidad, vamos, tengamos la excentricidad accidental cero, porque está totalmente regular. Si no, vos tendrías acá que sumarle una excentricidad accidental, y acá restar una excentricidad accidental, entonces considerar los efectos. Es solamente para que visualicen conceptualmente qué es lo que pasa. Esto primero se repiten los espaciales para algo simplificado, que ustedes distribuyan, no es algo muy difícil, las formulitas están en la planilla, pero no puede no coincidirme los cálculos que yo haga con el efecto que se ve en la planta. ¿Sí? Entonces, además de pedirle la planillita que completen con los valores, se les va a pedir que esquematicen la planta y que vean el corte que está dando, para que coincidan. Entonces, ya conocido los cortes por pórtico y por piso, ahora yo lo vuelvo a llevar a fuerzas por pórtico y por piso. Perdón, sí, fuerzas, por pórtico y por piso. Y eso es lo que yo voy a cargar en mi programa. ¿Sí? Esto la idea es que lo vean ahora a la planilla y que veamos a ver qué dudas surgen. ¿Sí? Pero entonces nosotros partimos, como digo, de algo así, al estar aplicadas fuerzas. Lo llevamos a corte. Lo distribuimos por piso, lo volvemos a llevar a fuerzas y lo que nos va a quedar es para nuestra estructura, vamos así, ya aplicada cada una de las fuerzas. Vamos a ver las fuerzas que ya están aplicadas. La fuerza aplicada ya entre. Entonces esto yo puedo aplicarlo en el programa. Y mañana o a ver eso, les recuerdo lo posible, traigan su computadora y lo va a ver exclusivamente todo el uso del programa. Cómo yo cargo el método modal, cómo cargo el método estático, puedo ver hasta las masas del tronco de piso, el coeficiente de participación, puedo ver el modo, puedo ver el corte, puedo ver hasta el centro de masa, el centro de rigidez, me lo calcula el programa, porque esto es programable, esto es un software, obviamente que lo puede hacer. Pero conceptualmente es eso, ¿se lo ven? ¿Se entiende eso? Entonces, esto para nosotros es lo que ya sería nuestra carga E. Entonces, junto con las cargas que tengamos, supongamos D, que estén aplicadas así, distribuidas, todas las cargas D en todos los pisos, las cargas L, ya con eso nos vamos a obtener un momento. Y momento de
cada una de las cargas, momento de las combinaciones de carga, momento de las envolventes, cuando haga falta, y eso ya diseñamos las armaduras. Nosotros llegamos hasta acá, lo tenés en la cabeza. Ahora, otro concepto importante, que por ahí es la duda general que veo, es si el planteo de la estructura está bien o no. ¿Sí? Ustedes le dan a 10 ingenieros que se dediquen a la estructura, que hagan el planteo, y tiene que haber 10 planteos diferentes. ¿Sí? Y todos deberían de ser correctos. O sea, no hay un planteo que sea exclusivo, que sea el correcto para una estructura en particular. Si no, podría hacer el programa también. ¿Sí? Esa es la solución que uno propone como ingeniero. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el primer indicador que nos va a decir a nosotros si el planteo está bien o no? ¿Sí? O sea, si las columnas, o sea, nosotros tenemos que losa, lo diseñamos con el método, o sea, predimensionamos con el método alfa. La losa solamente resiste cargas gravitatorias. ¿Sí? Si yo la modelo en el programa, porque es elemento finito, me va a tomar un poco de deformación por encima. Puedo hacer dos modelos, ¿no? Pero puedo diseñar la losa solo con cargas D y L. Como vimos en el número 1. Predimensionado de vigas, eso en el planteo no lo podemos errar. Digamos, mínimamente en el uso de 10, en el uso de 12. ¿Sí? Eso espero que estén bien en su planteo. Las columnas, nunca vimos nosotros en el hormigón 1 cómo hacer el planteo bajo estas circunstancias. ¿Sí? Si es solo carga gravitatoria, es por ahí de influencia. O sea que más o menos la columna necesita el peso que está actuando. Pero estas cuestiones me introducen mucho momento flector, ¿sí? Además del esfuerzo axial. Entonces, el principal indicador de esto es lo que el reglamento le llama la distorsión lateral de piso. Eso lo vamos a ver en el capítulo 6. Bueno, en este caso lo especifica más para el capítulo 6, que es del método estático. El capítulo 7 del método dinámico, el método modal. Considera el modal, el tipo histórico, lo vamos a tratar con el método modal. El método modal hace referencia a lo mismo, ¿okay? O sea que esto, vamos a ver las deformaciones, se verifica tanto para el estático como para el modal, ¿sí? Porque claramente da la posibilidad de que uno calcule la fuerza sísmica en cualquiera de los dos métodos, pero no nos podemos zafar de esta verificación, que en la mayoría de los casos, sobre todo edificios de gran altura, condiciona mucho el proyecto. Entonces tenemos el artículo 6.4 que dice deformaciones. ¿Qué dice? Las deformaciones se llama θ, S, K. Dice, se determinan a partir de los desplazamientos últimos de la construcción de U. Entonces, de U me dice desplazamiento último. Dice obtenido de los desplazamientos para las acciones sísmicas del diseño. Entonces, DE es el desplazamiento para las acciones sísmicas de diseño. O sea, utilizando lo que nosotros venimos calculando. Entonces, este es el valor que a mí me va a dar el SAP, este desplazamiento.
Porque nosotros lo calculamos con la fuerza sísmica. La fuerza sísmica ya tiene metido adentro el coeficiente, es el factor de R, de reducción. Y acá le pusimos nosotros un R igual a 7, utilidad completa. Entonces me dice que eso nosotros lo vamos a calcular en función utilizando el DU. El DU va a ser en función del DE, ¿sí? Y dice multiplicado por el factor de amplificación de deformaciones. Entonces ese, el CD, C sub D, pongamos factor de amplificación de deformación. En la norma anterior era directamente el R, era directamente la ductilidad, en realidad. Entonces, de acá no viene mal volver al capítulo 5, ¿sí? Y en la tabla 5.1, acá tabla 5.1, justo al lado de donde nos da el valor de R, nos da el valor del CD. Y fíjense que no es el mismo. Entonces, por ejemplo, para un valor de R igual a 7, ¿cuánto vale el C sub D? ¿Cuánto vale? 5,5. 5,5. Ese lo sacamos directamente, o sea, es como que nosotros reducimos la fuerza sísmica y para calcular el desplazamiento tenemos que amplificarlo ahora, nada más que no es el mismo factor. Y a su vez me dice también dividido por el factor de riesgo, gamma R. Gamma R, factor de riesgo. Que es en el caso nuestro, habíamos tomado. ¿Cuánto tomaron ustedes? Uno. Para conducción del grupo B. Entonces esos son los parámetros que entran en juego. Como les digo, lo importante es diferenciar esto. Nosotros vamos a leer este desplazamiento del SAP. Como tenemos un diafragma rígido, todo, por ejemplo, toda esta planta, ¿sí? Cuando se deforme, se va a deformar el DE. El DE es la deformación por piso. Entonces, ¿cuál es la expresión que nos da? Igual a D amplificado por el CD y dividido por el gamma R. Y por lo tanto, la distorsión de piso, que llamemos a la distorsión de piso, distorsión lateral de piso, porque no verificamos directamente, lo podemos despejar nosotros, pero no lo expresa directamente en términos de controlar los desplazamientos, sino la distorsión de piso, que sería si yo tengo un pórtico así, y esto se va a deformar de una forma más o menos así. Esto sería si esto para nosotros
desplazamiento. Esto de acá es la altura. Entonces lo que controla es este ángulo. Esto va a ser aquí. Por eso es que me dice que acá el θ va a ser igual al du, y es, bueno, en este caso coincide el relativo con el absoluto, pero va a ser lo que se deforma cada uno de los pisos separados. O sea que va a ser el valor relativo. Estos valores de acá no cambian ni son los absolutos. Por eso es que me dice, supongamos el piso K, de acá me dice el piso K menos el piso K menos 1. ¿Sí? O sea que está tomando el relativo dividido la altura del piso. Entonces eso nosotros, como le digo, podemos expresarlo directamente en términos de DE, que es el que obtenemos del SAP, reemplazándolo acá. A su vez, eso es como me daría a mí la distorsión de ese piso. Ese valor lo tenemos que limitar. Entonces, en la tabla 6.4 me dice valores límites de la distorsión horizontal del piso. Entonces, la tabla 6.4 me estaría dando como un valor admisible. Y aquí diferencia. Primero, si lo ven esa tablita que es bastante reducida, me dice en función del primero del grupo de la construcción. Eso no tengo un problema porque nosotros sabemos si es A, si es AC o si es B. Pero después me dice en función de la condición. Me da una condición D y una condición ND. ¿Qué significa? A ver, ¿quién lee lo que dice la condición D? Existen elementos no estructurales que pueden ser dañados por las deformaciones impuestas por la estructura. Muy bien. Entonces dice, existen elementos no estructurales, carpintería, mampostería, tenemos tabiques internos, elementos dicen no estructurales que pueden ser dañados. Entonces, fíjense que esa condición D me va a dar un valor de ese θ límite más chico. O sea, yo restringo más para que no me rompa las cosas, los elementos no estructurales. Y la condición ND dice cuando los elementos no estructurales están vinculados a la estructura de forma tal que no sufran daños. Si yo le dejo algún espacio o alguna punta, no van a sufrir daño, entonces, o por menos daño para estos valores, entonces puedo tomar un poquito más de deformación. En nuestro caso estaríamos entre un 0,015 para el caso B y un 0,025. Entonces este valor, que es el de cálculo, tiene que ser menos o igual que ese valor admisible. Como te digo, puede ser 0,015 para el caso D y para el ND 0,025. Entonces, por ahí la idea es que ustedes ahora lo que hagan es apliquen la fuerza, lean este desplazamiento para cada piso, calculen la distorsión por cada uno de los pisos y lo verifiquen. ¿Sí? Uno por ahí cuando ya está diseñando, está más con el programa y es más cómodo ver directamente los desplazamientos. Entonces nosotros podemos despejar de acá, digamos esto, llamándole esto como el valor relativo, lo despejamos y lo acomodamos en función de otros parámetros para directamente ver, decir, a ver, se está desplazando 10 centímetros o un montón. ¿Sí? Se está desplazando 1 centímetro, bueno, hay puntos. ¿Sí? Pero una forma de leer los datos que podemos ver aquí. Pero este es el criterio que tenemos que seguir.
Entonces, no sé si se entiende esto. ¿Sí? Bueno. Entonces, la idea es que ustedes, para la propuesta inicial que hicieron del planteo estructural, verifiquen esto. Lo que les dé, lo ponen en práctica. ¿Sí? Para que ustedes vean. Después, y ahí cerramos la primera parte, o sea, por decirlo así, un proceso completo. Después, obviamente, yo tengo que analizar este valor. Primero, ¿verifica o no verifica? ¿Sí? Si no verifica, lo tengo que hacer verificar. Entonces, ¿cómo hago para que verifique? ¿Qué puedo hacer para lograr que verifique? Aumentar la rigidez. Aumentar la rigidez, que se traduce en aumentar el tamaño de la columna. Puede ser aumentar el tamaño de la columna, puede ser aumentarle columnas, puede ser rotar columnas. ¿Sí? Eso ya lo hacemos directamente en el programa. Si no, imagínense, aumentamos el tamaño de la columna, aumenta la rigidez, disminuye el periodo, ¿sí? Las fuerzas son diferentes, tenemos que volvernos acá, digamos, y hacer todo el proceso vuelta. Entonces eso a mano no lo hacemos, no se hace. Entonces nos apoyamos en el programa, obviamente entendiendo todo lo que estamos haciendo. También puede pasar que nosotros hayamos puesto columnas de un metro, porque para estar seguro, digamos, y vamos a verificar esto y nos da que el edificio se desplaza 1 milímetro. ¿Sí? Eso también nos da una idea de que tenemos que redimensionar, tenemos que disminuir el tamaño de la columna. ¿Por qué? Porque no son suficientes, pero porque son muy exageradas y eso se traduce en costo de la construcción. ¿Sí? Entonces, el diseño óptimo sería lograr que verifique esto lo más razonablemente posible. Y aún así es una primera instancia, como digo, en la mayoría de los casos, con todo el análisis estructural. Después, como ya tenemos esto más o menos equilibrado, que es el objetivo final de este práctico, nos vamos a hormigón 1, de vuelta. ¿Sí? Tenemos que diseñar todo. Entonces, si la armadura me da muy chiquita, aún así esa columna es grande. Entonces puedo volver y retocar algunas columnas. ¿Sí? Eso por ahí para darle respuesta a los diferentes planteos que ustedes me hicieron. Si consideraron que todas las columnas de la misma sección hasta el final, no es que están mal, ¿sí? Porque me ayuda en cuestión de rigidez. Quizá en cuestión de armadura sea muy grande. Entonces ahí me voy a dar cuenta. ¿Sí? No puedo yo decirles ahora que reduzcan las columnas cada 2 pisos, cada 1 piso, cada 3 pisos. Eso va a salir del propio proyecto. ¿Sí? Pero lleguemos nosotros hasta acá. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Bueno. Creo que eso sería todo. Lo único que me faltaría, que de paso si me comento ahora, porque si mañana ya soy buen sábado, es ¿qué pasa cuando yo tengo un diafragma flexible? O sea, todo esto también se verifica para el diafragma flexible, ¿no? O sea, la explosión no nos hablamos. Pero ¿qué me cambia si yo tengo un diafragma rígido con respecto a un diafragma flexible? ¿Sí? El diafragma flexible quiere decir que no hay una vinculación de todos los nodos, entonces no es que toda la planta, todo el diafragma, por el entrepiso que sea una losa maciza, por ejemplo, se va a trasladar y a rotar y todos los puntos de la columna van a acompañar el movimiento. Es el diafragma rígido. ¿Por qué? Porque tiene suficiente rigidez, pero no para carga perpendicular al plano, sino en su propio plano. El diafragma flexible no lo tiene. Entonces, cada una de las columnas puede desplazarse diferente. O sea, tiene una distorsión diferente para cada columna. Para cada columna. Y yo era solo por pórtico. Por pórtico hasta por piso. O sea, uno puede ver cada pórtico, porque al tener la rotación, digamos, va a tener un otro desplazamiento, pero tenderían a ser muy similares. Digamos, en columna no, en el diafragma flexible no podemos garantizar. Hay que verificar punto por punto, todas las columnas. Eso es la primera diferencia conceptual. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos
influye a nosotros en todo este proceso. ¿Qué es lo que nosotros dijimos en el práctico 1? Que solo por simplificación, recuerden el problema 2 del local comercial, dijimos que solo por simplificación para hacerlo manual nos permitimos concentrar la masa en un punto. De eso, por ahí hay que ver los resultados con software, por ejemplo, van a ver que hay más diferencia que si tengo un plano rígido. Pero es una otra simplificación, ni siquiera hipótesis, simplificación para que nos ayude a resolver. Pero esa es una, digamos, una de las cuestiones que nos influyen acá. La otra es la forma de distribuir el esfuerzo de corte. Si no hay rigidez, no hay torsión. Entonces cada uno de los puntos se deforma como quiere, como puede. Entonces, ahora ya tenemos que las fuerzas, tenemos acá una planta así, que tengamos columnas así. Entonces yo dije que tenemos un centro de masa, vamos acá, centro de masa, donde la superficie está aplicada en y aquí fíjense que otra diferencia es que ni siquiera necesito llevarlo al corte. Y directamente trabajo con fuerza. Entonces, ¿cómo voy yo a determinar la fuerza que está actuando por pórtico? Incluso ni siquiera puedo llevarlo por pórtico, tiene que ser por columna. Va a ser considerando áreas de influencia. En vez de considerar las rigideces, consideramos el área de influencia donde está actuando la carga. Entonces, esto sería como decir, más o menos acá tenemos la mitad, acá tenemos la mitad, y acá tenemos la mitad. Entonces, las columnas del medio que están expuestas a una mayor área se van a llevar mayor fuerza. Las columnas de los extremos acá se van a llevar una menor fuerza. Esa fuerza y es una cuestión de proporción. Simplemente decimos el área total, esta fuerza está actuando en el área total. Si yo conozco el área de influencia de una columna, puedo saber la fuerza que tengo en esa columna. Esto obviamente que el software ya lo hace automáticamente, nosotros no le ponemos, no modelamos ninguna losa, no modelamos ningún diafragma y ya lo distribuye así. ¿Se entiende? O sea que es más sencillo. ¿Qué pasa, por ejemplo, ahora si yo tengo es muy común, porque uno ve en las casas, es muy común, digamos, yo tenga, por ejemplo, puede ser planta baja, primer piso, supongamos que tenga todo losa de hormigón armado, entonces diafragma rígido. Pero tengo atrás de la casa un quincho, una galería, ¿sí? Entonces ahora, por ejemplo, si me da el caso, tengo una planta, algo sencillo así. Todo esto es diafragma rígido. Y acá tengo unas columnitas. ¿Sí? Unas columnitas, digamos así. Y acá tengo, puede ser un tirante de madera, puede ser este de acá, que sea correa de madera, con teja. ¿Sí? Tenemos que todo esto es un diafragma flexible que está en el mismo piso. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué harían?
No queda otra, tenemos que hacer por separado. Entonces tenemos que decir, este peso de esta galería, de esa cubierta flexible, bueno, la mitad va a estar descargando sobre este pórtico de acá. Entonces sí me estaría aportando masa a ese pórtico. Y para la otra columna, iba a ser por área de influencia. Entonces vamos a tener más o menos esto para las columnas de borde y vamos a tener esto de acá para la columna central. Entonces yo voy a tener un modelo que va a ser, supongamos que esto sea, no sé, 2 pisos, va a ser así para el diafragma rígido, y después voy a tener acá un modelo que va a ser así para cada una de las columnas, porque en este caso no está vinculada ni siquiera con vigas de hormigón. Entonces ahí puedo calcular directamente cada una de las columnas, verificar cada una de las columnas esas por separado y toda la estructura con el diafragma rígido por otro lado. Al punto que uno ni siquiera en el modelo del SAP hace falta modelar esta galería, digamos. ¿Para qué la vamos a modelar? Es más, sería un error modelarla, porque acá yo tengo, por ejemplo, un sistema amorticado, hormigón armado, con, pongamos, ductilidad reducida, o si quieren, ductilidad completa. Entonces, a esto corresponde un R igual a 3,5 a 7, si es ductilidad limitada o ductilidad completa. ¿Eso qué significa? Y otra cuestión conceptual, eso sí es muy importante, que después yo tengo que darle a la estructura de toda esta parte, ¿sí?, la capacidad para que pueda alcanzar ese valor de R, o sea, que pueda disipar la energía que proviene del esfuerzo sísmico. ¿Por qué? Porque va a ser un pórtico, y eso es lo que le va a dar en la teoría del próximo martes, el ejemplo de los mecanismos de falla y demás. Eso es muy importante porque con eso es la forma que nosotros tenemos de controlar más o menos el esfuerzo sísmico. Entonces yo digo que tengo acá, por ejemplo, pórticos que van a ser, no sé, así, por ejemplo, y eso van a tener una forma de deformarse y una forma de resistir el esfuerzo y a su vez de disipar energía con deformación. Pero ¿y esa columna de abajo? Acá, por ejemplo, el mecanismo de falla es considerar en lo posible formación de rótulas plásticas en extremos vigas. Sí, hay mecanismos deseables, mecanismos aceptables, mecanismos que son los más óptimos. Por ahí no es tan conveniente considerar que plastifican todas las rótulas plásticas del último piso, porque hacemos diseño por capacidad y dan columnas de carga. Pero más o menos tenemos ese mecanismo de falla que se va a dar por disipar energía en las vigas. ¿Qué pasa con la columna de abajo? No lo tiene. ¿Sí? Entonces esto habría que trabajarlo como si fuera elástico. No puedo decir que esa columnita sola va a tener una ductilidad tanto para disipar energía como lo tiene el pórtico de arriba. ¿Sí? Modelamos a la parte de arriba de la galería, la mitad que sostiene el pórtico de ahí para allá abajo, que se modela como la hizo. No, modelas con carga. Porque lo que Y te va a aportar la voz más carga en ese pórtico. específicamente, si este pórtico de acá sería este de acá, es simplemente la descarga sobre esta. Entonces después nosotros para el sismo le ponemos la fuente de masa
que me considere por las cargas asignadas, entonces esa masa sí va a estar, porque todos estos tirantes de madera, por ejemplo, van a estar apoyadas sobre ese pico. Entonces a la hora que se mueva la estructura, va a estar adosada esa masa. Podemos cargarlo con masa o cargarlo con peso. ¿Se lo ve? ¿Se lo ve esto? ¿Seguro? Miren que por esto yo sí lo desapruebo con el integrador. Así que tenganlo bien claro. Es sí importante. No me acordar de un formulista, si no, bueno, avancemos entonces con el práctico y lo vamos a consultar. Profe, ¿y no existe caso en los que haya un diafragma flexible, digamos, y tengamos un R mayor o un R5? Y vos podrías tener, digamos, sí, porque vos podrías tener todo este sistema, por ejemplo, acá, estructura fortificada, lo mismo armado, ¿sí? Pero apoyado por una cubierta metálica, una cubierta de madera. Entonces, no se va a dividir por un diafragma rígido, digamos, sino flexible, pero cuando vos obtengas la fuerza por pórtico, el mecanismo de fallo, de colapso se llama, va a ser trabajando el pórtico de hormigón. Entonces sí, yo tendría incluso acá, por ejemplo, por eso puse a propósito solo vinculado con elementos flexibles, pero si yo tendría, por ejemplo, acá vinculado esto y formo un pórtico de hormigón, entonces sí, podría considerarlo, por lo menos en esta dirección, en la otra no. Vas a obtener acá otros desplazamientos, llamémosle de otra forma, el desplazamiento es del piso 1, el desplazamiento es del piso 2, el desplazamiento es del piso 3, el desplazamiento es del piso 4. Ahora vos estás aplicando las fuerzas sísmicas que están haciendo el desplazamiento. Con este desplazamiento vos verificás que estos son dos. Lo estás aplicando dos veces, es un método. Uno te sirve para calcular la idea de la rigidez, el periodo, el corte basal. Con el corte basal distribuye la fuerza. Ahora no le aplica la fuerza muscular, se aplica esto. ¿Sí? Pero si vos ahora aplicas, por ejemplo, esta fuerza, vos lees estos desplazamientos y vos querés utilizar esa fórmula, se mantiene. La relación se mantiene frente al mismo periodo. ¿Por qué? Porque tiene la misma rigidez en la estructura. Entonces eso se mantiene. Por eso es que diferenciamos las etapas. Nosotros aplicamos primero la fórmula del periodo. Con el periodo calculamos C. La idea es que ustedes acá calculen el C. Para este método, después tienen el periodo, el periodo fundamental, es decir, el periodo 1 del análisis modal. Después tenés como alternativa el TA, la fórmula general de entrenamiento. Y tenés como alternativa el T, también va a ser el T1, ¿sí? Pero no de este análisis modal en forma manual. Y este también va a ser el análisis modal, pero con SAS. ¿Qué me cambia entre este y este? Elemento finito más el discreto. Estas son fórmulas simplificadas. Entonces va a tener 1, 2, 3, 4 alternativas. Una vez que te calculen las 4, la idea es que visualicen las 4, vean que son diferentes, pero no puede variar a 4. Sobre todo esto. Recién de esto vos vas a calcular un C para cada una, lo vas a analizar, es decir, saquen conclusiones sobre eso. En base a eso, ya continúo con C de 1 de 2. ¿Sí? Que podría ser, por ejemplo, calculando con este o calculando con este. Pero todo esto tienen que verificar el máximo, que es el CU por el TA. ¿Sí? Todo tienen que verificar.
Incluso si no verificaban ustedes, no les verificaban, no votan, continúan, porque si no te verifica, lo que te dice es que tenés que hacerlo verificar, no adoptar esto, hacerlo verificar. Entonces implica aumentar acá. Si vos aumentas acá, aumenta el precio. Entonces, Claro que es que es lo Sí, está bien sumar las fuerzas, ¿no? Sí, está bien sumar las fuerzas como hicieron. esto primero, para después, como ustedes habían dicho, de que necesitaba el corte basal para venir a calcular el periodo, ¿no? no sabemos cuál era el objetivo de que Si verifica, se carga todo el SAP, si lo maneja para el SAP, lo tiene que hacer. Si tenés definido los materiales, las secciones, vacilar, la cosa, carga y lo haces. Y ya lo tenés que hacer eso. En cambio, este tenés que hacer manual, que sacar peso por peso, sacar la suma de las veces. Y este es muy simplificado. Este es una referencia, yo por lo menos lo uso como referencia para este valor. Por ejemplo, le digo que es otra posibilidad, así que. sí. Pero, o sea, yo si tengo un cálculo de un edificio, no lo calcularía con imagínense, depende de todo el periodo de una fórmula simple. Fuerzas monetarias. No, el corte del método, ¿cuál decía el Del modal? método modal. El corte basal del método modal, vos tenés que sumar todas las fuerzas máximas probables que obtuviste, Sí. que vuelva a aplicar esa fuerza, entonces el corte de la base va a ser eso, Sí. del modal. El del estático sí es el peso por el coeficiente. Luego lo del R. Lo del R nosotros le pusimos 3,5. Te va a dar todo por el R, como si no vamos a llegar a diseño, así que no hay problema. Claro. Pero por las dudas traen ahí que es más conveniente. No sé si es más conveniente, pero más económico también, pero si vos adoptás esto, que después las funciones de diseño son menores, y si vos le pones 7. Pero te va a dar una estructura, esto de solamente decir R 3,5 te va a dar una estructura más grande, o sea, más grande. No lo podré poner. Y acá en la fuerza, mi duda es, por ejemplo, cuando es el piso 1, sería el peso 1 por la altura 1 por el corte basal. Y en el piso 2 sería el peso 2 por la altura 1 más 2. H1 más H2. No, en la altura de cada piso. A ver, no. Este es para la bolsita. No, sí es la altura acumulada. Sí, acumulada. Cuando vas a calcular el desplazamiento con el corte, ahí es la altura de cada piso. Para calcular el U, digamos, el peso, calcular eso U, ahí sí usa el corte del piso con la altura del piso. El corte del piso 2 con la altura del piso 2. Ahí sí. Pero acá para esta es la acumulación. Y en el SAP nos dio un periodo de 0,73 y el ejercicio anterior del que sacamos el periodo fundamental nos va a 0,6. ¿Está bien? Sí, hasta una diferencia de 300 y acá ya se sí, porque más o menos creo que estos valores que dan no es exacto, digamos, que no lo va a hacer, digamos, pero tenés diferencia. Podés encontrarle la diferencia en algún valor que hayas tomado diferente, sobre todo si hiciste el programa, ¿no? Pero no diría que está mal, digamos, la fuerza. No vas a encontrar que te dé igualito a eso. Porque uno es superposición de modos, hasta depende cuántos modos vos consigaste para superponer y qué método utilizaste. El CQC, el SRCS, depende de eso.
cuántos modos y cómo lo superponía todo. Acá tenés un corte en la base y lo distribuye en altura. Tendría que dar algo más preciso, poniendo. Ah, bueno, entonces me falta de eso. Entonces le aplicamos fuerza y leemos el desplazamiento. No, la fuerza. ¿Ustedes ya calcularon el periodo con esta fórmula? Sí. Bueno, eso ya lo usan para el periodo. Ahora, una vez que ustedes tienen estas fuerzas, lo que sigue es hacer la distribución por piso. Eso por la torsión, la apariencia de torsión. Eso para obtener las fuerzas que están actuando en cada puerta. Esas ya las pueden cargar en el programa. Ustedes cargan en el programa y van a obtener. También pueden verificar que con las fuerzas que ustedes tienen, fíjense que ya conocen qué desplazamiento tienen, comparando la actividad.